Efesios capítulo 4, versículos del 25 al 32. Se ponen de pie conmigo, por favor, para una mejor reverencia, para leer el libro de Dios, la palabra de Dios. Y ustedes ya se percataron que el texto es el mismo de la semana pasada. 4 del 25 al 32, y es que solamente abarcamos un principio de los que el apóstol Pablo escribió a esta audiencia, a estos hermanos que habían en los primeros 3 versículos afirmado la fe, el Espíritu de Dios ha sido depositado sobre ellos, ellos pertenecen a la familia de Dios, son miembros del cuerpo de Cristo. Capítulo del 1 al 3 y del 3 al 6, hemos visto la parte práctica de la carta. Ya dejamos el capítulo 3, estamos por terminar el capítulo 4 y la enseñanza sigue siendo la misma, la practicidad. Aquí no necesitamos haber ido a un instituto, no necesitamos ser exegetas, no necesitamos nada, solamente necesitamos leer para poder entender, y de esa manera, eso sería la manera práctica, la parte práctica para nosotros de la carta. Efesios capítulo 4, versículo 5 dice así nuevamente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el apóstol Pablo termina predicándoles el evangelio. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Por qué? Perdonándonos unos a otros. Y aquí está el evangelio en las palabras de Pablo en el final del capítulo 4, versículo 32. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el evangelio. Padre bendito, te damos las gracias por el tiempo que nos concedes estar reunidos en tu nombre. Que tus verdades, Señor, sean plasmadas en nuestros corazones, que sean, Señor, llevadas a la vida práctica, a la vida diaria de nosotros, porque queremos ser dignos representantes, dignos embajadores de tu reino sobre la tierra. No quiero, Señor, que por mi causa tu nombre sea vituperado. No quiero que por mi causa una persona diga que para ser como yo mejor sigue condenado al infierno. Quiero ser sal, quiero ser luz en medio de la densa oscuridad que cubre nuestra sociedad. En tu nombre y para tu gloria oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cambiar la mentira por la verdad fue lo que nosotros abordamos la semana anterior. Vimos quién es el padre de mentira, quién es homicida desde el principio, y es Satanás. El Señor le dice a los que están ahí en el capítulo que veíamos de la semana pasada, en el Evangelio de Lucas, si mal no recuerdo, que le decía que las obras de su padre quieren hacer, le querían matar.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No queremos estropear la obra que Dios ha hecho en nosotros. Hablad verdad. Eso fue el primer principio que nosotros veíamos, y ahora vamos a empezar con el segundo, tercero y cuarto elemento que somos, del cual somos llamados la atención por parte del apóstol Pablo en esta carta. Como lo fue para ellos, su audiencia original también es de aplicación para nosotros. Y en segundo lugar, versículo 26, airaos, pero no pequéis. El primero era cambiar la verdad por la mentira, el segundo es intercambiar el enojo por el enojo injusto por un enojo justo. Hay tres palabras que se pueden referir a esta ira. Y la primera es una que tiene que ver con una furia, una que enciende un fuego, una que literalmente hace explotar a alguien. Es un motor que empieza a encenderse y que hace fuego y que empieza a salir humo. Esa es una ira descontrolada. La segunda idea que podríamos tener de esta palabra es que es un resentimiento interior que se está albergando ahí. No se manifiesta mucho. Airaos, pero no pequéis. Hay uno que explota. El segundo es un resentimiento interior. No explota, pero ahí está martillándome. Que se está albergando. Y como se está albergando y que está como una gota continua, de ahí salen entonces celos. De ahí nacen entonces envidias. En cierta manera está controlada por sus emociones, con una raíz de amargura, pero que tiene síntomas de ira. La tercera idea con la que podemos abordar esta palabra y es un tipo de enojo que básicamente lo sabemos a solapar. Yo puedo estar resentido, puedo estar enojado con el hermano, pero me pongo cara de piedad, lo sé disimular. O sea, me vuelvo en un hipócrita. Un enojo asolapado, pero simplemente le estoy dando sombras de significado. Colinda, está pateando la línea entre la ira y la hipocresía. Podemos estar enojados por aquello que entristece a Dios, y eso es lo que nosotros vimos. Podemos estar enojados por aquello que estorba y daña su causa. Yo creo que ahí es donde empieza esta idea. Después de todo, el Señor se enojó. Vemos la indignación de Jesús conforme está limpiando el templo en Juan 2, del 13 al 15. Llega, y la semana pasada yo terminé mencionando algo de esto. El enojo de él fue porque llega al templo y aquellos que están llamados a guiar a la gente que va al templo, que se reúne para escuchar de su Señor, para buscar a su Dios, ellos están haciendo negocio. No está alejada esa realidad con la realidad de nuestros días. Hacen negocio de tanto para que Dios le dé tanto. Y como lo citamos, como fuera la reacción si el Señor entrara a estas iglesias el día de hoy. Conocemos muchos falsos hermanos. Conocemos muchos falsos profetas, en donde lo que ellos únicamente quieren es engordar su ego y engordar sus bolsas. ¿Se imaginan con la ira que Dios entrara a un templo en el día de hoy? Y no vamos a entrar a mencionar nombres, ni tampoco nombres de personas, ni de iglesias. Pero sería tremendo lo que podría pasar. Pero no pensemos en aquella iglesia.
en aquellos falsos profetas, en aquellos que se dicen ser apóstoles, pero no son apóstoles de Cristo. Pensemos en nuestra iglesia. Si Jesucristo entrara por esa puerta, ¿cuál fuera su reacción? Él conoce, Él puede ver el interior de nuestro corazón. Él sabe que antes de que una palabra salga de nosotros, Él ya la conoce. Podemos estar enojados por aquello que entristece y como dije, Él entró al templo, empezó dándole vuelta a todo y le dijo, ustedes han convertido esta casa de oración, en una cueva de ladrones. Él tenía derecho de estar enojado. Airaos, pero no pequéis. Él tenía derecho, pero para el cristiano este mandato, no se enojen de tal manera que salga o que lleguen al extremo de pecar. El creyente no debe de enojarse por sus propias causas, y eso es lo que más abunda en nuestra sociedad, en nuestras iglesias. Aquel me miró así, aquel dijo esto, aquel pasó aquello, y entonces ya empezamos con el segundo elemento. Entonces es una ira que nosotros sabemos controlar. Pero para el creyente eso debe de desaparecer. Ese tipo de resentimiento personal, de amargura personal, eso está prohibido para aquel que posee al Espíritu de Dios, y más tarde lo vamos a ir viendo. No contristéis al Espíritu. Hay un elemento que es delicado para cada uno de nosotros. Si yo expreso todas esas emociones negativas, yo estoy llegando al versículo 31 de antemano. Algunas veces quizás tenemos que estar enojados algunas veces nos enojamos. Primera de Timoteo, capítulo 1, aparentemente el mismo apóstol Pablo se enojó un poco contra algunos hombres llamados Himeneo y Alejandro, ¿se recuerdan? Primera de Timoteo 1, 19 y 20, él dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Eso es lo que tiene que hacer un creyente, mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y mire lo que el apóstol Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y eso de entregar a Satanás, no creo que él se estaba riendo y les dijo, ¿sabe qué, Himeneo? Dame un abrazo, te entrego a Satanás. No, yo creo que había cierto enojo. Ese tipo de enojo en el alma, el enojo que es egoísta, el enojo que es pasional, el enojo que es indisciplinado, fuera de control, es pecaminoso, es inútil, daña, debe de ser expulsado de mi vida y de la suya. Algunos de nosotros no nos enojamos por las injusticias que vemos en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, y deberíamos de enojarnos. Pero me refiero, porque aquí no es una contradicción, me refiero que hay veces, y más adelante lo vamos a ver, cuando nosotros escuchamos esos chistecitos pasados de tono, rojos, o nos reímos y participamos de ellos, o nos deberíamos de enojar, porque la causa de Cristo se está viendo violentada. Entonces Él dice, airaos, pero no pequéis. O sea, puede airarse por las cosas santas, pero no por cuestiones meramente personales. No se vayan a la cama enojados. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Y esto tiene mucho que ver con los aspectos familiares. Una diferencia ahí entre el matrimonio. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se vayan a la cama enojados. No seamos unas personas resentidas. No nos durmamos sin tratar esos resentimientos. No nos vayamos a acostar con ellos. Enfrentémoslos, tratémoslos.
A lo largo del Nuevo Testamento se nos dice que cuando enfrentamos el pecado debemos enfrentarlo ahora, debemos arrepentirnos, debemos confesarlo y debemos dejarlo. Y por cierto, ese tipo de cosas, ese tipo de enojo no confesado, el enojo que realmente no es tratado, realmente es algo pecaminoso, es algo malo. Cuando tenemos ese espíritu enojado que no perdona, mire lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, dice el apóstol Pablo, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. No he pensado en mí, lo he hecho porque yo vengo representando a mi Cristo y por eso lo hago en presencia de Cristo. Y el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y vea por qué entonces el apóstol Pablo dice a los Efesios, no airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Versículo 27. Entonces, en primer lugar, intercambiar la mentira por la verdad. En segundo lugar, la furia por la ira santa. Cuando nosotros nos enojamos desmedidamente, entonces, ¿qué hacemos? Le dimos lugar a Satanás. Tercer aspecto que tenemos en el versículo 28. Aquí hay otro principio práctico para usted, para mí, cuando venimos a Cristo. Él nos llama, nos transforma y dice, deben de intercambiar el robo por el compartir. La verdad por la mentira, la ira justa por una ira injusta, el robar compartir en lugar de robar. Ya iba a decir robar en lugar de compartir. Robar es un problema para todo el mundo, ¿no es cierto? Esa es otra parte en el sistema humano que nosotros tenemos. Como dijimos la semana pasada, si todo el mundo dejara de mentir, fuera un caos. Pero esta es otra gran realidad. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Es bastante simple, no tenemos que ser grandes teólogos, exegetas para entender esto, sino aquí está el intercambio. Trabaje con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En lugar de robar, trabaje para que podamos darle a otras personas. La Biblia habla mucho de diferentes maneras de los tipos de robo que existen. El Salmo 37, 21 dice, habla de no pagar una deuda. Él dice, Salmos 37, 21, el impío toma prestado. ¿Y qué? Y no paga. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Si yo no pago mi deuda, estoy robando a mi acreedor. También la Escritura habla de falsificar cuentas de gastos, y eso es robar. De hacer trampa en mis impuestos. Eso es muy común. Eso es muy común, más común de lo que nosotros pensamos. Porque como reporto menos, que me regresen. Pero eso no es íntegro. Eso es robar. ¿Qué dijo el Señor? Más vale que le des al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De otra manera en la que nosotros podríamos estar robando es en no pagar el sueldo justo a alguien que trabaja para nosotros. Los empleadores con sus empleados. Mire lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado, o sea, de los que aquellos que han sembrado la tierra, que han trabajado de sol a sol, están ahí. Los clamores de los que han segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
delicadísimo. Dice, el clamor de los trabajadores llega a los oídos mismos de Dios cuando no han sido pagados por lo que se les debía. Entonces, el robo puede manifestarse de muchas maneras. Y por cierto, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Ahí está también. Ni los avaros, también el que le cuesta soltar la mano, conocen gente ustedes, no le sacan 5, no le invita a un plato de comida. Son avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el versículo 28, si no trabaje, más adelante, si no trabaje, y esto podría ser algo nuevo para los ladrones, trabajar. La Biblia tiene mucho que decir acerca del trabajo, eso es algo honorable, eso es algo digno. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga, mire, ¿por qué es que el apóstol Pablo les dice, trabajen? Para que tengan que compartir con los que padecen necesidad. Y la idea entera es trabajar, y usa la palabra aquí que significa un trabajo manual, un trabajo duro. Éxodo 20, versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día lo vas a reposar. 6 días trabajarás, harás tu obra. Proverbios habla tanto de esto. Pero un texto que es más claro, que nos habla acerca de aquel que no le gusta trabajar, aquel que está esperando como el pajarito tiernito que lleve su mamá en el vuelo, lleve ahí la comidita. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, y yo quiero que vayamos ahí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Pablo se lo dijo a los de Éfeso y a estos hermanos de Tesalónica. Ellos estaban ahí pensando cuándo iba a venir ser la venida del Señor, el arrebatamiento y todas estas cosas, y muchos estaban viviendo desordenadamente, no querían trabajar, estaban atenidos porque de todas maneras ya nos vamos a ir, pero no, el apóstol les dice, y el encabezado del capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses, versículo 10, todo el capítulo, pero el versículo 6 dice el deber de trabajar. Mire lo que dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni con ánimo, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El apóstol está diciendo ahí, yo tengo derecho a que ustedes suplan mis necesidades, pero ellos saben por qué lo hago, porque quiero darles un ejemplo y yo quiero ver en ustedes que trabajan. Versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan eso es andar desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entrometiéndose en lo que no le importa. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La Biblia tiene mucho que decir de esto. A vosotros, hermanos, versículo 13, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. La Biblia tiene mucho que decir del ocioso y nada podría ser más directo
en este tema que este texto. Ahora, eso haría muchas cosas en nuestra decadente sociedad. Eso marcaría una gran diferencia, desataría una bomba en nuestra sociedad. Este es un modelo bíblico. ¿Quiere comer? Trabaje. Pero el modelo bíblico, el modelo secular, el modelo de nuestra sociedad, el famoso socialismo, la famosa justicia social, hay que quitarle a aquellos que tienen un montón para darle a los pobres. ¿Qué pasó con el trabajo de aquel que tiene? ¿Por qué tiene? Algunos comentaristas cristianos apoyan el capitalismo. El capitalismo es eso. Usted invierte, usted construye, usted hace diferentes cosas. Usted tiene derecho a tener. Pero el socialismo hace lo contrario. El socialismo está bien marcado en este país especialmente. Quieren quitarle a unos para darle a otros. Unos trabajan, unos pagan sus impuestos y hay otros que mienten para afianzar beneficios. Porque oímos, dice el apóstol Pablo, que hay algunos de vosotros que están andando desordenadamente, no trabajando en absoluto, sino que son entrometidos. Dios condena eso. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos del 7 al 8, también dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, eso es causa eso es causa de crítica, el hecho de que alguien esté solamente esperanzado. Y tenemos, como dije, mucho que aprender en la Escritura acerca de este principio, el famoso socialismo. Nosotros vemos ahí, yo creo que no quiero entrar en mucho detalle de eso. Pero si nosotros, usted y yo hemos entendido el Evangelio, hemos entendido este principio, no queremos perder de vista estos principios. Tenemos que trabajar ¿para qué? Para compartir con aquellos que padecen necesidad, y en eso también tiene que haber una diligencia, tenemos que tener un discernimiento, porque a veces por pertenecer, por ser una iglesia, hay gente que dice, hay una iglesia, me voy a ir todo andrajosito, no, hay gente que es pícara. Y para eso también tenemos que tener discernimiento. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y esto es fuerte. En el Antiguo Testamento el llamado para el hombre era proveer, el llamado para la mujer era cuidar de la casa y de los hijos. Y yo creo que el principio no debería de ser diferente en nuestra sociedad. Yo tengo que ser responsable de lo que mis hijos tienen en la mesa. Tengo que ser responsable de las necesidades de ellos, de ponerles un techo sobre su cabeza. Ese es el llamado. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser irreprensible. Las necesidades de mi esposa. La Biblia dice que los dos serán, porque el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero cuando yo pienso en mi esposa, ¿cómo estoy pensando en ella? Una sola carne. Aquí no se trata, y esto es un principio que yo creo que debemos de aprender y yo quiero aprenderlo mejor. Aquí no se trata de que esto es lo tuyo y esto es lo tuyo. Ahí sí. ¿Qué pasó con una sola carne? Buscamos beneficios personales, quiero que satisfagan mis necesidades como hombre, pero ¿qué con las necesidades que mi esposa tiene? Hemos negado la fe y somos peor que un incrédulo si pensamos así
y si actuamos así. No solo los hijos, sino aquellos que están relacionados con nosotros, que tienen necesidad, también estamos llamados a proveer. Tenemos que trabajar en aquello que es bueno. Deben de trabajar un buen trabajo, debemos de ser abnegados en lo que hacemos, porque todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo tenemos que hacer como para el Señor. Colosenses. Ese es el punto. Y cuando yo entiendo esto, vamos a dar al que necesita, no nada más vamos a estar amontonando, consiguiendo más y más y más, abriéndole hoyo a las paredes para meter el dinero. No, no es así. Si tan solo pudiéramos tener un incremento, tendríamos más que darle al que tiene necesidad. ¿No creen que ese sería lo correcto? Eso es revolucionario, eso es radical, eso es sick, como dicen en inglés. El principio del Nuevo Testamento es trabajar más y con mayor diligencia y haciendo cosas buenas para que podamos tener más y más. ¿Pero para qué? Para poder compartir con aquel que tiene necesidad. Esa es la ética bíblica, esa es la ética cristiana, esa es la base entera de nuestra profesión. El versículo 13 de Lucas 14 dice: cuando convoquéis el banquete, llama a los pobres, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado porque no te pueden pagar. Lucas 14, versículo 13. Miren lo que dice: cuando cuando vayas a preparar una carnita asada, no convoquéis a aquel que te va a dar de regreso. Llama a los pobres, échale una llamada, mandarle un texto en WhatsApp a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado. ¿Por qué? Porque de antemano yo sé que no me pueden pagar y aún así estoy llamado a hacerlo. ¿No es eso bueno? La pregunta. No te pueden pagar, no te pueden comprar un boleto, no te pueden invitar a una comida. Fue la manera que Pablo en Hechos 20 del 33 al 34, él les dice a los ancianos de Éfeso: ni oro, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Yo puedo tener el derecho, y aquí por favor olvídense de mí, pero lo vamos a hacer así. El apóstol Pablo hacía su labor pastoral. Él tenía derecho, el obrero, dice él, es digno de su salario. El que vive para el Evangelio, que viva del Evangelio. Y él les podía decir: ¿saben qué? Yo necesito esto, también necesito, hermana, yo necesito esto también, yo necesito esto también. Pero él, ¿qué es lo que le dice a los ancianos de esta iglesia en Hechos 20? Ni oro, Hechos 20, 23, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, ni siquiera del más adinerado de Éfeso he codiciado. Antes, no, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, no solo para mí, a los que vienen conmigo, a los que vienen caminando, vienen en camello, vienen desde lejos, hemos expuesto nuestras vidas para venir a predicarles a ustedes, y hasta por ellos yo he trabajado, estas manos me han servido, dice Pablo. Ahora, ese es un trabajo difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo es que este hombre pudo hacer eso? ¿Cómo es posible que alguien pueda trabajar y ganarse la vida y la vida del resto de la gente con la que viajaba y todavía predicar como Pablo? Bueno, él tenía algo que usted y yo no tenemos. Es que él tuvo revelación instantánea, directa de Dios, y él simplemente se paraba y no solamente abría su boca, sino que también él abría sus manos para compartir. Y Dios hablaba a través de él. Y el último principio que tenemos en el versículo 29.
Y yo creo que aquí es donde yo busqué nombre para la predicación esta tarde y créanme lo que fue muy difícil. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este es un versículo muy práctico. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, en cuarto lugar hay otro intercambio. Él dice que el nuevo hombre va a intercambiar otra categoría de comunicación. La comunicación corrupta va a ser cambiada por palabras edificantes. La comunicación corrupta va a ser cambiada por palabras edificantes. Ahora, tenemos que ser francos y directos. Nada es más desagradable que una comunicación sucia. ¿Venimos de ahí? Desgraciadamente venimos de ahí en donde nos deleitamos, escuchar chambres, chismes. Pero cuando llegamos y entendemos lo que Dios nos demanda, la comunicación sucia es desagradable. Realmente eso es difícil de digerir. En lo personal, yo creo que es algo de lo que yo tengo que olvidarme. Esto es una convicción y una amonestación seria. Yo no quiero ser parte de esto. Yo quiero que cuando alguien me escuche hablar, por lo menos vea algo de la gracia de Cristo. Por cierto, ninguna palabra corrompida, y esa de corrompida es una palabra griega, sapros, que significa que se ha echado a perder. Tiene que ver con algo que no vale, algo que es inútil, algo que está enfermo. Se refiere prácticamente a un vegetal podrido, a una fruta podrida. Es algo que es inútil, que no vale nada, que apesta, que es ofensivo, que no hace nada para nadie. De hecho, nadie quiere acercarse a algo que está corrompido. Y eso es lo que Pablo está usando ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sean bromas de doble sentido, sean groserías, sean anécdotas sucias. No hay lugar en la vida del cristiano para estas cosas. Y permítame darle otro versículo para que lo recordemos muy bien. Salmo 141, versículo 3. Si Jesucristo es el que guarda la puerta de mis labios, entonces Él va a hacer que determine lo que sale. Salmo 141, 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Proverbios 17 dice que aún el necio es tenido por sabio cuando guarda sus labios, cuando se calla. No hay lugar para la comunicación corrupta. No me interesan las bromas rojas de doble sentido, las anécdotas sucias. No me interesa ninguna insinuación de doble sentido. No me interesan las palabras sucias, las groserías. Eso no nos tiene que interesar en lo absoluto. Colosenses habla de eso. El apóstol Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No hay lugar para eso. Colosenses 3:8. Oigo que están hojeando, interesados en el texto. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Ira, y eso es lo que dice el versículo 31 de Efesios 4, lo que dice Colosenses 3:8. Ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca. No hay lugar para eso. Y si alguien habla
esas cosas, lo único que está reflejando es lo que en realidad hay en el corazón. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 34. Capítulo 12, versículo 34 de Mateo es un texto que nosotros lo hemos repetido mucho. Lo hemos escuchado mucho, pero no lo hemos vivido mucho. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es mi condición? ¿Ustedes quieren darse cuenta de mi condición espiritual? Óiganme hablar. Yo me quiero dar cuenta de su condición espiritual. Solo deme 2 minutos. Y yo puedo, de alguna manera, ver su condición espiritual. Podemos conocer mucho del corazón de alguien con lo que sale de su boca. En su lugar, esto es lo que debe de haber. 3 características de las palabras del nuevo hombre. Versículo 29. En primer lugar, debe de ser edificante. Eso es lo que dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria. Corrompida salga buena, necesaria para la buena y necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. Entonces, en primer lugar, tiene que ser edificante. Cuando yo hablo, si el Señor está guardando mis labios y está guardando mi boca, lo que sale va a edificar a otras personas. Edificar significa construir, debe de ser alentador, debe de ser fortalecedor, debe de ser espiritualmente edificante. Eso es lo que pasa cuando usted y yo hablamos, cuando usted y yo pensamos o pasamos con otros. Por cuestión de unos momentos, se van edificados de Jesucristo o se van corrompidos por mi causa. ¿Qué es lo que pasa? La mamá cuando está con sus hijos edifica y construye con sus hijos. El papá cuando está con sus hijos edifica y construye con sus hijos, pasa el día con ellos y al final del día estos niños quieren alejarse de mí o quieren acercarse a mí. Ese fue el tema principal ayer del simposio que estuvimos asistiendo en la iglesia Berea. El rol del hombre. ¿Cómo yo estoy llevando a cabo mi rol en mi hogar? Y el tema, se tocó mucho el tema de que yo como líder, el rol mío como hombre, tiene que involucrar muchas cosas. El hecho de la crianza de los hijos, el hecho de la enseñanza de los hijos, pero también fue un tema muy importante en el hecho de que como yo como líder, como cabeza de la casa, mi rol también tiene que ser para la santificación de mi esposa. Y la pregunta mía fue, ¿estoy haciendo eso yo? ¿Estoy ayudándole a mi esposa en su santificación como líder, como cabeza? ¿Estoy edificando con palabras que salen de mi boca? Hermano, yo al principio del domingo pasado yo dije que este tema para predicarlo es un tema muy difícil. Porque trastoca nuestra mente, nuestro corazón, nos vemos confrontados y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros vamos a recibir y a aceptar la amonestación, no mía, sino del Señor, y eso nos va a ayudar a exhibir mejor nuestra vida cristiana. En segundo lugar, lo que debe de ser necesario, dice el apóstol del versículo 29, la pequeña frase necesaria, literalmente lo que necesita. No hablemos más, no digamos más. Digamos lo que es apropiado conforme satisface la necesidad. Lo que es necesario en la abundancia de palabra, no falta pecado. Es interesante, pero no sé si es necesario. Entonces, si sabes, tenés dudas si va a ser necesario, entonces mejor no lo digas. Calmado. Si tan solo dijéramos lo que es edificante, lo que es necesario, seríamos personas. Yo sería una persona que la gente buscaría para estar conmigo. Tercer lugar,
La palabra es siempre en el versículo 29, a fin de dar gracia a los oyentes. Él simplemente está saliendo como un mesero dándoles un festín de gracia. Hay dulzura en lo que Él dice, que bendice, que muestra gracia. Y sabe una cosa, cada vez que yo abro mi boca, que usted abre su boca, debe de estar edificando, debe de ser apropiado, debe de ser de gracia. Así deberíamos de hablar. Eso debería salir de mi boca, no una comunicación sucia, corrupta. Tenemos un nuevo corazón, ¿no es cierto? Y de la abundancia de un corazón nuevo deben de salir palabras nuevas. Me encanta lo que dice Lucas 4:22, y todo el mundo daba testimonio de Jesús y se sorprendían ante las palabras de gracia que salían de su boca. Cuando Jesús abrió su boca salía gracia, y cuando Él hablaba era edificante, era necesario y mostraba gracia. Y si usted y yo dejamos que la palabra de Cristo more en abundancia, eso es lo que va a salir. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, yo quiero revisar mis palabras. De verdad, yo quiero revisar mis palabras, yo las quiero filtrar cuando salgan de mi boca. Revise sus palabras. Colosenses habla de que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Hay una corrupción en el mundo y debemos ser sal en esa corrupción. Cuando algo se corrompía, le ponían sal y la sal retardaba la corrupción, o sea que prolongaba que las cosas se arruinaran. ¿Qué pasa cuando yo hablo? ¿Soy parte de la corrupción o retraso esa corrupción inminente? ¿Soy sal o soy simplemente más de la corrupción? Esa es mi pregunta. Es algo en lo que tenemos que pensar. Y el resultado de eso, vamos al versículo 30, y no contristéis al Espíritu. Todo lo anterior vamos a encajarlo con el versículo 30. Porque si yo, empezando desde el 25, desecho la mentira y tengo que hablar con la verdad, intercambio la mentira por la verdad, el enojo personal con una ira santa, trabajo para compartir con los demás, ya no robo, ninguna palabra corrompida sale de mi boca, entonces yo no estoy contristando al Espíritu de Dios, con el cual he sido sellado para el día de la redención. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué lo entristece entonces? Aquí no está hablando acerca de que alguien pierde la salvación. Está hablando de que usted, como morada del Espíritu, entristece. Yo lo entristezco. El Espíritu Santo se entristece cuando Él ve mentiras en lugar de verdad, cuando Él ve enojo en lugar de perdón, cuando Él ve robo en lugar de trabajar y compartir, cuando Él oye de corrupción en lugar de gracia. El punto que Él está presentando en el versículo 30 es: ¿cómo es posible que entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien fueron sellados hasta el día de la redención? Ahora, cuando estuvimos estudiando los 3 primeros capítulos de la carta, estudiamos acerca del sello. Y la idea que quiero que vea aquí es esta: que cuando usted fue salvo, cuando yo fui salvo, el Espíritu de Dios colocó un sello en usted y en mí que dijo: este es de Dios, este es genuino, esto es auténtico y esto es para siempre.
Escuche, si el Espíritu de Dios ha mostrado tanta gracia como para dar a una persona salvación eterna, si el Espíritu de Dios ha mostrado tanta gracia como para sellarlo para siempre, si el Espíritu de Dios ha mostrado tanta gracia como para mantenerlo en la palma de su mano hasta el día de la redención, ¿cómo es posible que yo deliberadamente entristezca al Espíritu Santo tan lleno de gracia? Eso es lo que él está diciendo. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo usted puede hacer eso? ¿Podría entristecer al Espíritu Santo por quien fuimos sellados? Sabemos que la salvación es para siempre, sabemos que Él lo ha hecho en nosotros para siempre y eso no lo podemos cambiar, no puede ser cambiado. Sabemos que le ha dado un don eterno, un regalo eterno. ¿Cómo entristecer deliberadamente al que quiso que nuestro cuerpo fuera el santuario de su propia presencia santa? Él es el que ha hecho la obra magnífica de apartarlo eternamente para Dios. Yo no lo quiero entristecer. Entonces, Pablo dice, el nuevo hombre debe despojarse de la mentira y tomar la verdad, despojarse del enojo injusto y vestirse de ira santa, despojarse del robo y vestirse de compartir, despojarse de las palabras inútiles, viles y corruptas y vestirse de palabras edificantes de gracia y no dar lugar al diablo y no entristecer al Espíritu Santo. Y después, un contraste final, debemos intercambiar los vicios naturales que tenemos de naturaleza, de nacimiento, por las gracias sobrenaturales de su Hijo Jesucristo. Versículo 31. Y Él, en cierta manera, lo resume todo. Quítense, en el versículo 31, quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia y toda malicia. Ahora escuche lo que Él dijo. Él lo resume y Él dice, miren, amargura, ese resentimiento, ese espíritu que no perdona, que se amarga, que después dice, se enojó y todas esas cosas de reacción salvajes. Esa de gritería significa una explosión violenta, gritando en público. No está hablando tanto de nuestra relación con Dios. En este pasaje es cómo se relaciona o cómo me relaciono yo con la gente. Desháganse de eso, dice el apóstol Pablo. Y en lugar de eso, Él les termina predicando nuevamente el Evangelio. Versículo 32, antes. Sean benignos. Una oración de un niño, escuché, me gustó mucho, que me la grabé y es tan cortita. A mí me cuesta grabarme las cosas. La oración de un niño a Dios fue, Dios, haz a la gente mala buena, y a la gente buena, hazla amable. Dios, a la gente mala, por favor, hazla buena. Y a la gente buena, hazla amable, porque no le falta. O sea, fue la oración de un niño, no es mía. 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Dice usted, hombre, pero usted me está diciendo que cambie todas esas cosas. Usted no sabe lo que a mí me han hecho. No sabe lo que me hicieron. Tengo el derecho a estar enojado. Estoy amargado con tal o cual persona. Y cuando ve a ese hombre y cuando ve a esa mujer, se me revuelve el estómago. Y mientras el enojo me pasa, voy a seguir hablando de él. Tengo el derecho de hacerlo. Que no ve lo que me hizo. Esa simplemente es la razón por la que el versículo 32 termina predicándonos el Evangelio. Tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. ¿Por qué? Porque como Dios también nos perdonó a vosotros, también tenemos que perdonar a los demás.
Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. En el capítulo 4 el apóstol Pablo lo termina con el Evangelio. Después que nos ha amonestado, nos lleva a meditar en el amor de Dios a través del Evangelio, del glorioso intercambio como nosotros lo acabamos de cantar. Y esto es interesante, Dios fue amable con usted y fue amable conmigo. Dios mostró su ternura, la ternura de su propio corazón hacia usted y hacia mí. Dios fue perdonador hacia usted y fue perdonador hacia mí. Y una cosa más interesante, ¿sabe qué es? Que usted y yo no lo merecíamos. No lo merecíamos. Y si vamos a basarlo en esa premisa, no hemos entendido el punto y no quiero que se pierda el punto. No le gritamos a alguien porque lo merece, gritamos porque somos pecaminosos. No hablamos mal de alguien porque lo merece, hablamos mal de la persona porque somos pecaminosos. No nos enojamos con alguien porque lo merece, nos enojamos porque somos pecaminosos. No mostramos ira y gritería porque alguien se la merece, lo hacemos porque somos pecadores. Pero la naturaleza de Dios dice, no me importa lo que me hiciste, no me importa cómo vivías ante mi santidad, yo te perdono. Y de esa manera tienes que perdonar a los demás. Pablo dice, y eso es exactamente lo que Dios espera ver de ustedes, dice Pablo, ustedes cristianos. Si usted es una nueva criatura, debería de estar ahí. Y si usted es nuevo en Jesucristo, debería estar ahí. Así es como los hombres nuevos debemos actuar. Examinémonos si estamos en la fe. ¿Hablo yo verdad? ¿Habla usted verdad? Controlo el enojo, controla su enojo de tal manera que solo opera en maneras justas. Comparto yo con el que padece necesidad, lo hace usted. ¿Hablo yo con gracia? ¿Habla usted con gracia, hermano, hermana? ¿Ama usted en amabilidad, en misericordia, en perdón? El llamado es, así es como el hombre nuevo vive. Ahí está el tema en el boletín. Soy yo. Es usted, somos nosotros. Que el Señor nos ayude. Padre bendito, una vez más venimos a ti. Hemos escudriñado tu palabra, Señor, y hemos basado el mensaje en tu palabra, en los textos que hemos citado y rogamos que tu Espíritu nos guíe hacia toda la verdad. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la paciencia que tienes con nosotros. Y, Señor, una vez más queremos exhibir las doctrinas del Evangelio en nuestras vidas, a través de ellas. Exalto, Señor, tu nombre, porque tú me perdonaste, Señor, sin merecerlo, sin buscarlo. Saliste a nuestro encuentro, nos salvaste, nos sellaste con tu Espíritu, nos has dado una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la realidad de aquel que tú has depositado tu Espíritu para morar en él. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias, Señor, por cada hermano, hermana, y una vez más, Señor, nosotros expresamos nuestro agradecimiento por la obra, Señor, que has hecho en nuestros hermanos y en nuestras hermanas. Oramos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.